obviamente con el foco puesto en lo político. Hace 90 días en Manuel Adorni, en el jefe de gabinete, que tiene a un gobierno tomado. Tiene básicamente un gobierno tomado por sus problemas, por sus complicaciones judiciales, por sus complicaciones políticas, las derivaciones políticas de esas complicaciones, por un inexplicable incremento patrimonial, en la función pública, no en el sector privado, al menos lo que puede corroborar en blanco Manuel Adorni, que rectificó, en realidad que presentó su declaración jurada, rectificó hacia atrás varias de esas declaraciones juradas, y que a partir de lo que ayer nos decía Mónica Frade, por algunas inconsistencias actuales, tal vez tenga que rectificar su propia rectificación. Algo similar a lo que hizo su hermano Francisco Adorni hace unos días, luego de la presentación jurada que hizo su hermano Manuel, el jefe de gabinete. Bueno, esto tiene al gobierno en el centro de la escena desde lo político. Desde lo económico hay que decir que el gobierno ha tenido motivos para festejar, pero no lo ha hecho, no lo ha podido hacer a propósito de estos inconvenientes que ha tenido Adorni, de la situación cada vez más problemática de Adorni en el poder. Hay para esta semana prevista una sesión en el Senado que puede complicar todo para el gobierno, porque obviamente el aviso que recibió Patricia Bullrich es, están los votos para echar a Manuel Adorni, en realidad primero para interpelarlo, pero se supone que la oposición va a convocar a una sesión especial también para votar allí la moción de censura. ¿Y por qué? Porque si bien a priori uno puede entender que el kirchnerismo no tiene los 2/3, que justamente los 2/3 se aseguró blindar el gobierno a partir de la elección pasada, sí puede ser una buena división de aguas, entienden los que impulsan este proyecto de moción de censura, para que quede claro de qué lado está cada espacio político. Entonces, algunos senadores del radicalismo o del PRO, aliados al gobierno, incluso el caso, por ejemplo, de Francisco Paltroni, Chiara Paltroni, que tantas veces se indignó con la corrupción y con la sospecha de corrupción en torno a otros personajes. ¿Qué va a pasar con esos sectores aliados del gobierno que siempre han alzado la voz por temas de republicanismo y demás, cuando se vote una moción de censura para un jefe de gabinete muy cuestionado y con mucha sospecha de corrupción? De hecho, el antecedente Cuéllar, ustedes recordarán, el senador entrerriano al que le encontraron $200.000 en la frontera en Paraguay, al cabo de todo lo que se está viendo de Adorni, lo de Cuéllar era casi un reparto de globos, era un trámite burocrático lo que tenía o lo que le encontraron en su momento a Edgardo Cuéllar, el senador destituido. Bueno, en ese momento la Libertad Avanza terminó convalidando la destitución de Edgardo Cuéllar, y el punto es qué va a hacer el gobierno o qué va a hacer el oficialismo. Seguramente va a ser intentar bloquear la destitución de Adorni, pero ¿qué van a hacer los aliados? Ya Patricia Bullrich le avisó a la Casa Rosada, le avisó a Karina Milei, le avisó al propio Manuel Adorni en una reunión de mesa política que los votos para echarlo están, que tal vez no lo hacen público algunos bloques, pero que los votos están. Entonces va a ser muy interesante lo que pase el próximo jueves con esta sesión que está convocando la oposición, obviamente pese a contra el propósito del gobierno. Hay una sesión prevista para debatir este tema. En realidad la labor parlamentaria es mañana, pero claro, en definitiva se supone que las firmas para convocar una sesión especial para tratar este tema van a estar, y en esa sesión especial, si se abre la sesión y se acepta tratar el tema, después va a ser muy difícil que senadores opositores históricamente alineados en la lucha contra la corrupción puedan objetarlo, puedan desmarcarse, puedan acompañar al gobierno. Por lo tanto, se vienen días muy traumáticos para el gobierno, para el jefe de gabinete,
Si es que no toma una decisión, Alguno ayer a la tarde-noche me decía, creo por primera vez que es posible que se vaya este hombre. Imagínense si alguien del propio gobierno se refiere a Adorni como este hombre, en un tono más despectivo que cariñoso. Imagínense el clima que hay internamente en el gobierno con Adorni y con este capricho. Algunos dicen no es un capricho, es un sentido de supervivencia, es el sentido de saber que si te vas del poder, lejos de alivianarse la situación, lejos de descomprimir como creen algunos, se va a complicar porque consideran algunos que hay elementos suficientes para creer que tiene que ser llamado a indagatoria y que hay un alto grado de sospecha sobre el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, sobre todo luego de que haya confirmado el otro día que básicamente cometió un delito, que fue el delito de evasión. Bueno, la justicia no cree que evadió y que ese fue el producto de lo que presentó el otro día. La justicia en este momento está creyendo que Manuel Adorni se enriqueció. ¿Bajo qué aspectos? Todavía no lo tienen claro. Pero que se enriqueció y no como en los periodos que él dice haberse enriquecido. Por eso va a ser muy importante, muy interesante ver cómo prosigue en estas horas la situación de Adorni. Hay una versión de que un sector de Karina Milei, les mando un abrazo a Nico Viniaski y a Santi Fioriti, ayer en sus programas, en el programa que tienen los chicos en A24, se hacían eco de la información que nosotros contábamos en Clarín respecto al cruce que tuvo con Mara Gorini. Mara Gorini es la mano derecha de Karina Milei. Días atrás, Manuel Adorni tuvo un entredicho con Mara Gorini y Mara Gorini en su despacho en Casa Rosada terminó gritándole, sos un desagradecido con todo lo que hice yo por vos, como diciendo, reprochándole algo. Esto es lo que escucharon, según me cuentan personas ahí en las inmediaciones del despacho. El punto es que no saben a qué se debió. Si es una cuestión personal de que Mara Gorini lo apuntaló a Manuel Adorni para ser jefe de gabinete cuando Guillermo Franco se empezó a tambalear, o Mara Gorini se siente destratada por Manuel Adorni por alguna cuestión comercial. Hay quienes hablan de la licitación que Adorni no quiere firmar, la concesión por 25 años del predio de Villa Martelli de Tecnópolis. Bueno, Mara Gorini tiene a su pareja de hace décadas, al señor Marcelo Dionisio, como representante. En realidad compartieron directorio en el Foggia Group, ambos. Ahora están asociados a la familia Wertheim y compulsan con DirecTV, mejor dicho, contra el Grupo La Nación por lo que es el predio de Tecnópolis. En ese contexto, en una licitación que aparentemente está plagada de irregularidades, de hecho, se dice que para acceder hoy a los alquileres del predio de Villa Martelli tenés que pasar por el despacho o por el visto bueno de Mara Gorini. Pero claro, para tener la licitación que te permite previsibilidad para trabajar 25 años con cualquier gobierno, con Kicillof, por ejemplo, si es presidente el año próximo, o con Macri, si es presidente el año próximo, o con el propio Milei, después de diciembre, tenés que tener el visto bueno de 25 años de poder invertir y que que esa inversión te sirva. En este contexto, lo que dicen algunos es Mara Gorini quiere que se vaya Manuel Adorni, porque claro, quiere que venga alguien con una firma limpita para poner el gancho en esa concesión y que no sea objeto de discusión. Bueno, hay quienes dicen que el propio Adorni no quiere firmar eso porque sabe que está medio turbio. Y digo medio turbio en términos sutiles porque todo lo que se ha hecho en torno a Tecnópolis lamentablemente ha sido muy oscuro en el último tiempo, muy oscuro. Ha habido un anuncio de un evento que se iba a realizar, supuestamente alquilado por una empresa, y ese evento se ha cancelado de manera sugestiva una vez que trascendió en los medios
de que había sido alquilado por personas que aspiran a quedarse con el predio de Tecnópolis. Bueno, en ese contexto, esa discusión pone en jaque a Manuel Adorni porque un sector del carinismo, el carinismo no es un sector homogéneo, hay un montón de internas como en el resto del gobierno, y un sector del carinismo lo quiere afuera. Hay quienes dicen que a todo esto Karina Milei no sabe de los desaguisados que pasan dentro de su tribu, que por ejemplo esto de Tecnópolis no lo conoce. Bueno, pero en todo caso deja hacer a su tropa. Karina Milei no es inocente en ese sentido. Así como dijimos que Cristina Kirchner con el tema de la obra pública no podía no saber, bueno, Karina Milei no puede no saber si hay desaguisados internos. En ese contexto empieza a temblar la continuidad y empieza a ponerse en duda la continuidad de Manuel Adorni. No la pone en duda el presidente Milei, no la pone en duda Karina, al menos por ahora, Karina. Tal vez alguien ya le estén tratando de convencer. Hay quienes dicen que hay dentro del carinismo varios sectores que le están diciendo lo mismo. Por lo tanto, veremos lo que decide Karina. Claro, se canceló la reunión de mesa política esta semana, producto de este tema. La excusa fue, bueno, está Martín Menem de viaje, está en Israel, y hay varias ausencias. ¿Para qué hacerla? Ya la hicimos el jueves, pero en este contexto toma otro relieve lo que estoy contando, ¿no? Es decir, hay gente ya en el gobierno, más allá de los ministros, que todos los ministros, el 90% quieren que se vaya Adorni, que están pidiendo que se vaya Manuel Adorni. ¿Para qué? Bueno, para que la vida siga, ¿no? Al fin de cuentas, estamos viendo que volvió a caer el riesgo país, es una gran noticia para la Argentina, 425 puntos, desde el gobierno de Macri que no se veía un escenario así de riesgo país. Esto permite o abarata en todo caso el crédito. Pero bueno, son cuestiones que quedan solapadas por esta situación del jefe de gabinete, insisto, un jefe de gabinete cada vez más complicado desde el punto de vista político y con una incapacidad propia, digo, para darse cuenta de que todo puede empeorar. Lejos de mejorar, todo puede empeorar de mantenerse en el poder si él quiere que la causa libertaria, el presidente Milei, sea reelecto y de esa manera se pueda garantizar ciertas cosas para él. No voy a decir qué, pero ustedes imaginarán qué se puede garantizar si se consigue la reelección del presidente Milei, sobre todo cuando hay jueces bastante proclives a escuchar al poder, siempre en la Argentina, ninguna novedad. Y varios jueces queriendo que el gobierno los quiera para poder cumplirle las cosas que pide el gobierno. En ese contexto, lo mejor que le puede pasar a Adorni es que el presidente reelija. Y Adorni tiene que entender que si sigue así, el presidente Milei no va a poder reelegir, salvo que Caputo se transforme en un mago, haga magia, y la economía, no la macro, sino la micro, la del bolsillo de vos que me estás escuchando, mejore. Si eso no ocurre, Adorni solamente va a esperar malas noticias y pueden llegar a cumplirse sus peores presagios. Entonces, a veces es necesario tener un amigo que sea muy cercano, que te diga, ¿sabes qué? Hasta acá está bien, andate, descomprimí, relajá, descomprimí, ayuda al gobierno, ayuda más allá del apoyo monumental que te dio el presidente de la Nación, 90 días de agonía, gracias a Manuel Adorni, el presidente de la Nación, y andate. Pero bueno, creo o creería que Adorni no tiene amigos sensatos cerca que le estén diciendo que, por ejemplo, del ridículo no se vuelve, de los memes de delincuente no se vuelve, no te lo sacás más, lamentablemente, pero lamentablemente lo digo, no lo digo ni riéndome ni jactándome, pero es una situación que, de haber sido un poco más humilde, menos soberbio, tal vez cuando algunos en mucha soledad, arrancamos allá en marzo, el día 14 de marzo a pedir su salida, bueno, tal vez se hubiera evitado muchos dolores de cabeza.